Jesús, en este punto, Dios Hijo, es el heredero de todo, según la Biblia, sí. Él es omnipotente, sí. Él necesitaría que se le diera cierta posición y cierta atribución en los cielos, no, porque todo es suya. Pero la Biblia dice que él se despojó, se hizo carne, ¿verdad? Y vino a la tierra. Se limitó, entonces, como ser humano. Dio su vida en la cruz. Encarnado dio su vida en la cruz. ¿Ok? Murió y yo te enseñé que él tuvo eventos en lo sobrenatural que descendió que 3 días al donde al centro de la tierra y resucita. Ya cuando resucita, él tiene que llegar al cielo, a la corte del cielo, con los argumentos, las pruebas de su victoria en la tierra, porque allá arriba te enseñé que hay un imperio, y el imperio tiene una corte que emite sentencias y juicios. Por eso hablamos de alguien que está gobernando en esa forma e imparte justicia en toda la creación. Entonces era necesario que Jesús llegara allá arriba con las pruebas del pago para liberar a la raza humana de todo juicio y sentencia que había. Sí. Y cuando ya lo hizo, ella quedó libre de toda responsabilidad de cumplir con ese plan. Sí, ciertamente. Okay. Lo estoy enfocando ahorita sí. Pero cuando él resucita y vence a la muerte, se quita el estuche y se regresa al cielo y deja su parte humana. No, resucita con su cuerpo humano. Llega al cielo con su cuerpo humano glorificado. ¿Sí? Sí, ajá. Y entonces lo ven todos los seres y reinados angélicos. Cuando llega al cielo, entonces el Padre lo distingue en su deidad ante todos los reinados, afirma su deidad y entonces dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él no dejó su humanidad, subió con ella al cielo. Y entonces, ¿qué veían los ángeles? Que llegó en su humanidad. Por eso la Biblia dice que en él reside o habita la plenitud de la deidad, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, él se limitó. Hay varias posiciones dentro de Jesucristo. Situación de la encarnación de Dios sí, ¿verdad? Por eso yo les enseño que hay algunas que hacen la referencia a que él se anonadó. Y la palabra anonadar quiere decir dos vertientes. Una que dejó apagadas sus cualidades divinas, no las perdió, sino las apagó para no funcionar en ella. Y otra posición es que se vació de ella, porque esa palabra significa vaciar. ¿Okay? Entonces él las dejó apagadas, se despojó a sí mismo. Y cuando sube al cielo, entonces recuerda que Jesús hizo una oración y le dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo. ¿Con qué? A ver, esta oración que Jesús hizo, ¿qué le pidió al Padre? Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera. ¿Sí te acuerdas de esa oración que Jesús hace? ¿Qué acaso la perdió? La dejó a un lado a limitarse a la naturaleza humana y sube al cielo y entonces él retoma toda plenitud, ¿verdad? Y el Padre afirma que le encarna. ¿Ok? Bien, entonces ese punto está reflejado en Hebreos. Está reflejado en Hebreos. Y entonces dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, y empieza a distinguir su deidad de Hebreos. Después dice, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de su sacrificio, resucitó y se sentó a la diestra de la majestad de la santidad. O sea, se sentó a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Okay? Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre. ¿De qué está hablando? Le está hablando que en su humanidad,
como hijo de hombre, es establecido y posicionado, ¿verdad? Ahora, distinguiendo su divinidad por sobre todos los ángeles. O sea que antes no se distinguía. Anteriormente, como Dios Hijo, siempre ha sido Dios, pero ahora llega en qué? En su humanidad, en su cuerpo natural humano. Y entonces el Padre acentúa y distingue que aunque está allá arriba con esa humanidad que adquirió para redimir la raza humana, ¿verdad? Sigue siendo Dios Hijo en toda plenitud. ¿Ve? La Biblia ubica ese evento delante de la corte de los reinados angélicos. Y dice, fue hecho tan superior a los ángeles. Entonces, algunos dicen fue creado, no fue creado, porque la palabra hecho aquí es establecido en una posición de mayor jerarquía o distinguido. ¿Okay? Es como si tú, por ejemplo, ahorita eres ciudadana de la Nación de México, ¿de acuerdo? Y te manda a llamar el presidente que ahorita está, ¿sí? Y te dice, a partir de mañana usted va a ser la gobernadora de Coahuila. Fuiste hecha gobernadora de Coahuila. Sigue siendo Pepita, ¿sí? Pero ahora te distinguieron en una autoridad mayor ante Oaxaca. ¿Me explico? Es algo fundamental. Extra. Y entonces aquí Dios distingue eso, ¿verdad? Y ubica a Jesús en esta forma para que los judíos, los hebreos, entiendan que es Dios mismo encarnado. Recuerda que los judíos, ellos todavía no se convierten al Señor. Y en este caso, nosotros ya entendemos la situación de la Trinidad. Los judíos no, ¿verdad? Y no pueden ver la persona de Dios Hijo. Nosotros ya la distinguimos. Entendemos la persona del Padre, pero también de Dios Hijo viniendo a la tierra y resucitando. Entonces, el autor hace una distinción en esto, ¿verdad? Y entonces dice que heredó más excelente nombre que quienes, que los que están en las regiones angélicas. Al hablar de que heredó un nombre, la palabra heredar el nombre habla de una investidura. Como por decir, en el caso del presidente de ahorita, él se llamaba Luisito, ¿no? Vamos a decir. Pero cuando le dan la presidencia de la República, su nombre ahora tiene una investidura de autoridad. De tal manera que si te firma un cheque, te lo tienen que pagar, ¿no? Sí, por la investidura de autoridad que recibió. ¿Okay? Entonces, en este punto, cuando Jesús llega al cielo, el nombre que él cargaba en la tierra es reconocido en la obra que él consumó o conquistó, pero todos los beneficios de su obra ahora están contenidos en la invocación de su nombre para que nosotros recibamos esos beneficios, pero a la vez en la autoridad con la cual Él está allá arriba por sobre todo reinado o autoridad. Entonces, es algo que hace el Padre, ¿verdad? Y dice en Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí la Biblia dice que lo introdujo. No, pero creo lo introdujo. Es alguien que entra a una habitación. Introducir. Ok, ustedes se introdujeron a esta habitación cuando llegaron. Ustedes ya existían antes de llegar a la clase, ¿verdad? Venían de su casa. Bueno, y es algo semejante. Jesús ya existía, simplemente fue introducido por el Padre a la historia humana cuando se encarnó Jesús. Maestro, ¿cómo quedó, ese espacio cuando Jesús vino a la tierra?
¿Cómo quedó? Estaba ahí sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. Y al despojarse de su iglesia de estar con su Padre, y vino a la tierra, ¿cómo quedó ese espacio? Ahí en el cielo. Pudiéramos pensar que hubo una situación de un vacío, no lo sé, porque yo he meditado en estas cosas que Dios nos ha permitido conocer aquello que pues dentro de nuestra limitación humana podemos aceptar, pero para Dios no hay nada imposible. Ahí es cuando ya nuestra razón es superada por el poder omnipotente. No lo sabemos, no lo sé, pero fue posible porque Dios todo lo puede. Se encarnó por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Hablando Dios directamente a María, le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. La omnipotencia de Dios, el Espíritu te va a cubrir. Y entonces es un milagro que me gusta explicar en Vida y Enseñanza de Jesucristo, hablando acerca de la magnitud de toda la existencia que hay y cómo Dios pudo hacer esta obra tan extraordinaria. No lo sabemos, pero para Él no es posible, ¿no? En el punto de la situación de introducir a su hijo, dice: introduce al primogénito. El primogénito, uno de los nombres iniciales de Jesús, cuando todavía no se venía a encarnar y decidía batir. Por eso te dije que yo enseñé la historia o la línea de tiempo de la persona de Dios, ¿sí? Porque la Biblia lo describe antes de la creación. En Juan, si dice: en el principio era ¿qué? A ver, otra vez. En el principio era el verbo. ¿Qué nombre le da? El verbo, la palabra viviente de Dios. ¿Sí? Y entonces está diciendo: en el principio de Juan, de todas las cosas que creó Dios en su Trinidad, porque los tres participaron de la creación. ¿Sí? En el principio de todo eso, él ya era el verbo, la palabra viviente del Padre. Ella era como verbo. ¿Sí? Y después, en la historia, viene un punto en el cual él se encarna por una promesa y asume el nombre de Jesús, que implica la actividad, la misión que tiene hacer la tierra como Salvador. ¿Okay? Pero acá en el principio era el verbo de Dios, y la Biblia lo describe como el unigénito del Padre, como el Hijo único del Padre. Y al ser el único y el primero, porque otro, es también el primogénito. ¿Sí? Si ustedes nada más tienen un hijo, ese era el primogénito. Sí, es el único y es el primogénito. ¿Ok? Entonces la Biblia le da esa distinción en cuanto a su deidad. Es el único, el unigénito del Padre. El primogénito, ¿verdad? O el principal de todo lo creado. Ok. Y después dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el que merece adoración? Solamente Dios. Y aquí el Padre distingue su deidad ante los seres angélicos. Y entonces el escritor destaca a los hebreos de que Jesús, en cierta forma, en su humanidad, ¿verdad? No perdió su personalidad divina. Él seguía siendo Dios, ¿verdad? Pero es superior a los ángeles. No es un ángel el que vino a salvarnos. Es lo que les está diciendo a los hebreos. Es Dios mismo, en la persona de quién, de su Hijo. Entonces, la carta de los hebreos va haciendo esa distinción teológica, ¿verdad? Y entonces, lo que distingue primeramente: Cristo es superior a los hombres, superior, está arriba de todos ellos. ¿Verdad? Número dos, la Escritura allí habla de su superioridad ante la creación y las cosas creadas. Y exhorta a no ignorar que Jesucristo es la revelación del Dios visible. ¿Okay? Y también que Jesús fue primeramente establecido un poco menor que los ángeles,
y después cuando resucita es puesto sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque ahí hay un misterio en relación con lo que dice Colosenses 1:19. ¿Ok? Señor, danos revelación. ¿Ok? Bien. Dice Colosenses 1:19. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de la deidad. ¿Sí? Por medio de él reconcilió las cosas que están en la tierra y en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ok? Bien. Aquí Jesús está siendo ubicado, ¿ok? En un punto en el que nosotros tenemos que reconocer que en él habita la plenitud de la deidad de Dios mismo. ¿Ok? Sin embargo, en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están en la cabeza, y el principal en autoridad, pues el que tiene el principado en toda potestad. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos de aquí a lo que sería el Salmo 110, 1 y 2. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Salmo 110, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que pongan los enemigos por estrado de tus pies. ¿Recuerdan esa mención? Sí, nada más que ahí están dos nombres diferentes de Dios. El primero es Yahvé y el segundo es Elohim. Yahvé, primordialmente nosotros lo vemos reflejado en la Escritura como el Dios del Antiguo Testamento y Jesús lo señala como el Padre. ¿Sí? Pues repito, como que andan haciendo corto, ¿no? Okay. La Biblia ubica las figuras del Padre referidas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y entonces el Padre es. En el Antiguo Testamento, el Padre es identificado como Yahvé. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como Jesús. Pero anteriormente a esto, recuerda que era un misterio la encarnación de Cristo. Era un misterio en cuanto a que no es una cosa de terror. La Biblia explica un misterio, algo que estaba encubierto, que estaba cubierto y no lo puedes ver, ¿no? Entonces el Padre lo tenía escondido como un plan secreto. Estaba encubierto, no lo podían ver los ángeles. Y no reveló el Padre algunas cosas de la deidad e identidad de su hijo. Lo escondió, ¿por qué? Porque el Padre sabía que se iban a revelar reinados de ángeles, ¿verdad? Y que él iba a ocupar una criatura o una creación determinada para poder lograr salvar esa raza que él iba a crear, pero a la vez juzgar a todos sus enemigos. Entonces el Padre hizo el plan, ¿verdad? Y lo escondió, y la Biblia dice que es un misterio. Por eso la palabra abierto que lo habían Es uno de los nombres con el cual se debe conocer Dios Hijo desde la eternidad, pero no reveló que es. Y entonces aquí vemos que le dice, dijo el Padre al Hijo, porque la palabra Elohim nos ubica en el nombre que refleja la pluralidad de Dios. Elohim. Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Padre y ahí estaba el Espíritu Santo. El nombre Elohim refleja la Trinidad. Y entonces Dios es tan sabio que manteniendo oculto el plan que tenía, entonces el Padre le dice a Elohim, ahí está el Hijo, siéntate a mi derecha. ¿Qué se salió detrás de arriba? Ese está aquí, porque se vino la vida, ¿o no? Sí. Y cuando regresa, le dice, bienvenido, aquí está tu lugar, siéntate a mi derecha. Pero viene humanada, ¿o no? Ok. Por eso también le dice, grande es el misterio de la humanidad. Dios fue manifestado en carne. ¿Okay?
Por eso no sé si está bien que ustedes tienen comentarios sobre el Salmo 24 que dice entrar, no, el sábado, pues, Al sábado cortan otras cabezas. y ahí dice, "Libre de rey gloria por paz". Ahí es cuando el Señor Jesucristo está entrando. Va entrando al cielo. Entonces hay varios, digamos, salmos mesiánicos que yo les he hecho alguna referencia, en donde Dios proféticamente revela pistas de lo que iba a suceder. ¿Okay? Y eso es importante que ustedes entiendan, que por eso tenemos que entender la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos hable del bien. Entonces, ¿cómo es posible que le digan a las puertas del cielo de la ciudad del emperador que se abran para que entre bien el Rey de Gloria? Es que se salió en la persona de su hijo y regresa. Por eso es de que él entra con las pruebas de su victoria en la tierra. Pero cuando entró también se llegó a una nube de testigos. ¿Quiénes eran? Los que estaban en el seno de Abraham como primicias de su resurrección. Pues no llegó solo. En las puertas. Bien. Salmo 8:3. Está anteriormente a la resurrección de Cristo, aquellos que murieron creyendo a la promesa de la simiente de Dios, hiriendo al enemigo de la raza humana, fueron confinados a lo que sería el seno de Abraham en el seno de la tierra. Los que rehusaron creer eso se fueron a la parte del lado que era el Hades. Aquí sería así, todos están en lo mismo, pero se llama Seol, Hades o infierno, y ahí son atormentados, ahí siguen. Pero los que creyeron en la promesa de que vendría de la descendencia de la mujer un ser humano varón, que heriría la cabeza de Satanás. ¿Sí? Todos ellos fueron confinados a una sección especial de la Biblia nos describe que es el Señor Abraham. Por eso les enseñé que Cristo descendió al infierno y predicó a los espíritus que estaban ¿qué? Confinados en esa zona. Va y les predica a los que están rebeldes, que negaron a Dios, que no decidieron aceptar el mensaje de Noé. Y les predica. Y les dice, aquí estoy. Les dice, yo soy el cumplimiento de la promesa. ¿Te imaginas que no fue una evidencia de Dios y van a ser juzgados con esa evidencia en el juicio final? Maestro, entonces si él no puede predicar, pudieron advertirse y muchos se arrepintieron. Por eso es que en veces dice que subió. ¿Sí ustedes? Entendemos que no sabemos el motivo, pero entendemos que no, porque la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Entonces tienen un tiempo en la tierra para sentar. No creíste, te mandamos temporalmente confinado al infierno. Y de allí van a resucitar para que, para ser juzgados en el día del juicio final y van a ser lanzados a un lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, si ya están ahí en el infierno, podrían ser juzgados por todas sus obras, por todo lo que hicieron, porque estuvieron en la tierra con una oportunidad de vivían. Dios tiene que hacer las cosas desde el ritmo. Dios estableció su justicia. Yo les dije que Dios estableció su reino y lo hizo con qué cimientos. ¿Con qué cimientos está establecido el reinado? Lo vieron en la primera clase. Justicia y juicio. O sea, Dios no puede ir en contra de su justicia, porque si no sería un mentiroso. Por eso Satanás, cuando se convierte en un enemigo, levanta argumentos y le dice a Dios, esta criatura legalmente
decidió rendirse bajo mi cautividad. Tú no me la puedes quitar, porque la criatura legalmente lo hizo. Y entonces Dios tiene que responderle en el mismo nivel. La criatura está condenada a muerte, que me pertenece a mí. ¿Se imaginan esa situación de conflicto legal delante del trono? Entonces, Dios ya tenía hecho el plan. De tal manera que la condena de la criatura por su hijo. Y entonces le dice a Dios, aquí está el pago, la condena de la criatura, suelta la nación. Pero si la criatura no quiso aceptar en fe ese plan, ese sacrificio, la criatura misma se condena, ¿verdad? Ahora, temporalmente están ahí recluidos, ¿verdad? Hasta que llegue el punto de su juicio. Y en ese momento en el cual Dios en su justicia los juzgue, los va a pasar desde toda la creación y de la corte y le va a decir, ve, aquí está todo lo que tú legalmente decidiste vivir y negar. Y uno de los argumentos para qué, para tu condenar es el siguiente. Que tú no quisiste seguirme, tú no quisiste estar bajo mi autoridad ni mi gobierno, y negaste la promesa para que tú fueras. Pero aquí está la evidencia. Aquí hay una mujer de ese dicto que tiene que haber testigos en la corte, claro que sí. E incluso tenemos el testimonio de que yo, siendo justo, cumplí lo que dije y mi propio hijo encarnado, que llevó tu pecado y fue crucificado por ti, bajó y fue una prueba de que yo soy justo y verdadero. Te corresponde ir a Jesús. Uno, lo echan acá. ¿Explico? ¿Ok? Bien. Respira. Para que se te pase tu corazón. Y ya te lo acomoda. Pero cuando Jesús ascendió con las primicias que estaban allá, la pregunta de su compañero fue de que si están ya disfrutando allá en el cielo, ¿sí? O están en un lugar descansando. Se supone que la Biblia nos refiere en griego y dice que son los primogénitos que están allá arriba. Se refiere como primogénitos también. Y dice que hay una nube allá arriba de testigos. Nos hemos acercado a Dios, ¿verdad? Y dice a Jerusalén la celestial. Está dando la dirección, Jerusalén la celestial, no la de la tierra. Y dice que hay allá multitudes de ángeles, ¿no? Pero también habla de los que son redimidos. Y dice que están allá arriba, ¿verdad? Aquí están rescatados y están con el Padre. Incluso Apocalipsis hace una referencia de ellos y dice que cantan un canto que no puede aprender nadie. Se oye en la tierra y ese canto lo aprende en 140. Y dice que han sido redimidos entre los hombres. ¿Por qué los ángeles? Se supone que arriba les enseñé yo que hay una multitud de criaturas que fueron creadas por Dios, pero nadie puede aprender el canto, excepto los que fueron redimidos. Tú y yo somos redimidos, porque Él dio su vida por nosotros como criaturas o raza humana. Entonces nosotros entendemos y sabemos el sacrificio que Él dio por nosotros, de tal manera que únicamente nosotros somos los que hemos expresado nuestra gratitud al haber dado su vida por nosotros. ¿Ok? Entonces, vámonos a Salmo 8:13. Cuando veo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de memoria. O el hijo del hombre, sí, para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo consumaste de gloria y de honra. Te hiciste señorear de todas las cosas y todos los beneficios debajo de tus pies. Ok. Ustedes son estudiantes del Instituto Bíblico que está aprendiendo la Escritura. En el primer trimestre les decimos que tenían que leer la Biblia cuando menos una vez completa. ¿De acuerdo? Entonces debieron de haber leído este salmo. Salmo 8. A partir del versículo 13, Dios refiere
a Adán como raza humana en la primera parte. Pero en la segunda menciona a alguien de manera encubierta. Y entonces ahí vemos a Dios Hijo. Y dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la raza humana? ¿Qué es este ser para que tengas de él memoria? La Biblia aquí ubica ciertas palabras que yo les he dicho que ustedes tienen que investigar qué significa en la raíz original. Aquí está refiriéndose a una situación de que a Dios se le olvidó, ¿verdad? ¡Ay, se le olvidó a Adán! No lo fui a ver esta mañana. No es así. La palabra es para que lo hayas marcado y reconocido entre todas las personas, lo hayas distinguido. ¿Qué es el nombre? Para que tú lo hayas marcado, distinguido entre todas las demás personas. Lo distinguió, no lo hizo así cuando terminó de crear todas las cosas en el planeta Tierra y dice que lo uso para gobernar el planeta. Dios lo distinguió porque Dios le dijo, gobierna la tierra. Sojuzga habla de gobernar. ¿Sí? Lo distinguió en medio del planeta Tierra. ¿Sí? Ok. Y entonces dice, después viene una coma y nos mete el problema Dios. Porque dice, y el Hijo del Hombre, esto ya lo captas, perdón. Dice, para que lo visites. Y la palabra visitar aquí no es venir de vacaciones con unas maletas para ver. ¿Sí? Es para que tú lo supervises en demanda. Supervisar en demanda. ¿Okay? Yo vengo a ver a Obed y le digo, a ver, ¿cómo van las transmisiones? ¿Sí? Yo te di esa autoridad. ¿Cómo van las transmisiones? ¿Cómo se están haciendo? ¿Se oyen? ¿Se ven bien? ¿Entiendes la diferencia entre una visita de vacaciones a lo que es una supervisión en demanda? ¿Okay? Entonces, aquí Dios está diciendo, en la humanidad de Jesús, yo le atribuí cierta distinción en la raza humana, porque él es el segundo Adán. Y entonces el Padre le va a atribuir el gobierno de la tierra que dio Adán. Y entonces ahora el Padre le va a demandar ese gobierno en la tierra, por eso el Hijo va a reinar en la tierra. ¿Okay? Y le dicen, para que tú lo supervises y le demandes, le has hecho, y no es la palabra, le has constituido un poco menor que los ángeles. La palabra constituir aquí es la misma que te acabo de referir, que es colocar en una posición de autoridad, en un grado de autoridad, pero aquí está distinguiendo que fue hecho un poco menor que quiénes, de los ángeles, ¿de acuerdo? Okay. Hay una doble aplicación de este versículo bíblico, porque Pablo lo hace de una forma diferente por causa de la escritura hacia los hebreos. Pero en el Salmo, la palabra original es la palabra Elohim. ¿Recuerdas que te dije que Jesús nos habla de la humanidad de la encarnación de Dios Hijo? El nombre de Hijo de Hombre nos habla de su humanidad. Y en su humanidad Jesús dejó a un lado sus atribuciones para continuar con su persona divina, ¿okay? Pero limitado a la razón. ¿Okay? Se limitó, vamos a decir que estaba acá arriba, se encanta y se pone hasta abajo de los ángeles, haciéndose una criatura humana. Hasta ahí vamos entendiendo. ¿Sí? Pero maestro, en la LTV, ¿cuál? ¿Cuál? En la LTV dice el artículo 4, dice, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. Sí, es otra versión. Por eso ustedes tienen que... Nada más. Es una versión de algunos
que hacen esa interpretación de esa forma. Por eso ustedes se tienen que ir a los originales. ¿Por qué? Porque hay varias versiones de la Biblia. Entonces viene gente que tiene una corriente teológica y así lo interpreta y lo escribe, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber que hay diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? En diferente enfoque o posición teológica. Por eso tienen que comparar las diferentes versiones y tienen que ir al original para entender de dónde lo sacan. Y a algunos de ellos no les pagaba alguna cosa y le dieron cierto enfoque, ¿verdad? Pero en el original está refiriéndose por el antetexto a una sola persona y lo distingue con un nombre particular, es el Hijo del Hombre. ¿Ve? Y dice, lo coronaste de qué? De gloria. O sea, le dio la distinción como gobernante del planeta Tierra para señorear. Ahora nos vamos a Hebreos. Es el mismo versículo 2 de Hebreos, interpretado por Pablo, y dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Sí? Pero la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que tú le recuerdes o te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para qué? Para que te intereses en él. Lo has colocado un poco menor que los ángeles en su humanidad y lo has coronado de cierta distinción en la creación en la tierra. ¿Perdón? Ok. Pero después vemos que dice, y todo lo has sujetado por los pies. Esa la Biblia como que decirnos otra cosa. Dice, todo lo dejaste de abajo de él y no quedó nada que no quedara sujeto. ¿Por qué? Pues cuando él vive, el Padre afirma su deidad y todo vuelve a quedar sujeto bajo él. Ángeles, mundos, constelaciones, criaturas, todo debajo de su autoridad. O sea, que es como más amplio. No, simplemente después afirmada delante del Padre. ¿Okay? Y entonces dice, vemos aquel que fue constituido inferior a los ángeles. Y dice Pablo, él lo interpreta. Hay una contradicción en esta parte de esa versión con el que dice Hebreo, porque aquí dice, es decir, a Jesús. Hebreos distingue que Hijo de Hombre está directamente hablando en la persona de Jesús. Y dice, es decir, vemos a Jesús un poco menor que los ángeles en su humanidad. Dice, coronado, distinguido de autoridad en la tierra. Pero sin embargo, cuando Él resucita, entonces Él asume toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y le dan un nombre, que es un nombre, la palabra ubicado en esa situación me habla de la atribución, de la distinción de que ahora su nombre carga toda la autoridad de su deidad y toda la victoria y beneficios de su redención y la razón. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que a mí me gusta dar es el del presidente. Antes de que el presidente subiera a la presidencia, su nombre variaba, ¿no? Pero cuando subió a la presidencia y le dieron la investidura de presidente y una banda, a partir de ese momento su nombre tiene autoridad y una influencia impresionante. Sí, y es lo que ocurre en cuanto a la humanidad de Cristo. El Padre hace reposar entonces toda esta, digamos, afirmación de su deidad ahora en el nombre de Jesús. Pero a la vez, todos los beneficios de los que no tuvo en la tierra, cuando fue muerto y venció al diablo, venció la muerte, ¿para qué? Para que cuando las criaturas invocaran ese nombre, recibieran esos beneficios.
Así se estableció. Eso no es correcto, es que realmente yo sé que es súper, bueno, pues sí, no tiene es que hay un testimonio de ¿no? Que fueron a buscar regalos en la noche, pero se separaron, estaba muy oscuro, o sea que se perdió uno, pero uno se llama Jesús. Entonces, ese señor, que él le gritaba a Jesús, pero pues a Señor, pues, le gritaba a Jesús, le gritaba a Jesús, fue sencillo, se puso la luna así como si fuera casi de día, pues se veía. Entonces a mí, digo, yo, ese nombre de Jesús, estaba hablando de la persona. No sé ahí qué haya pasado, pero en este caso puede haber una manifestación sobrenatural. No todas las manifestaciones son de Dios, ¿sí? Son, incluso en este caso hay operaciones de seres malignos o de los ángeles. Yo les enseñé que la Biblia ubica que los seres espirituales tienen ciertas jerarquías y atribuciones. La Biblia ubica que, por ejemplo, Satanás, ¿qué género es? Es un ángel, en primer término, pero dentro de su género es un querubín, ¿sí? Porque la Biblia dice, tú querubín protector. O, en este caso, los querubines como él, específicamente, tiene atribuciones muy particulares. La Biblia dice que él puede transformarse, tomar forma semejante a ciertas criaturas, ¿no? Entonces, vemos que los seres malignos hacen milagros, se manifiestan. Hay personas que en la Edad Media, en el antiguo principalmente, empezaron a desviarse de las de la iglesia tradicional que se deformó, se corrompió. Hablo de la iglesia católica en el último periodo, en el tiempo del oscurantismo, y entonces empezaron a meter incluso mandamientos de ellos, ¿no? Que a veces les llamaban papa, y que no perder la Biblia, ¿no? Y de repente empiezan a venir los estigmas. No sé si tú has leído de eso, pero hay situaciones en las que hay personas, e incluso History Channel ha hecho algunos estudios de ese tipo, y entonces hay personas que de repente amanecen que les aparecen las mangas aquí de los sueños de Jesús y empiezan a salir de sangre, ¿no? Y las personas que van con ellos, pues, para que sean, ¿no? Son manifestaciones humanas, pero yo no creo que haya un arrepentimiento, una oración. Entonces, son realidades, ¿de acuerdo? Todo aquello que esté en contra de la palabra, pero nosotros tenemos que filtrarlo por la palabra. Y si no te checa algo, no lo haces. Porque a Juan Diego se le pareció la Virgen, sí, ¿de acuerdo? Ah, primero que tiene un buen tiempo, sí, la verdad. Ah, ¿sabes? Es la persona que Repito, manifestaciones reales, sobrenaturales reales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, está, por ejemplo, la situación de que hicieron una película que se llama El Exorcista. Esa película es una película con una situación real de una mujer que estaba poseída. Y las manifestaciones son reales. Entonces, nos deja ver cómo los seres ellos pueden incluso deformar el cuerpo y hacer eventos sobrenaturales. Se llaman paranormales, fuera de lo normal. ¿Ok? Entonces, y por eso tenemos nosotros que filtrar todo. Y la Iglesia Católica se atribuyó que eran los únicos, y entonces empezaron a poner un gobierno humano. Pusieron finalmente un representante que ellos dicen que es el Hijo de Dios, que él manda,
pontífice o sumo pontífice, no se pueden equivocar, y entonces ellos se desviaron. Pero en medio de todo eso, vinieron estas manifestaciones de engaño y de mentira. ¿Para qué? Para tener la gente cautiva en medio de la idolatría, en medio de ese pecado. Entonces, nosotros tenemos que filtrar todo a través de la palabra. Y Dios nos sacó de esa cautividad a la luz admirable, ¿no? O sea, Dios sabía que estábamos nosotros con una situación de religiosidad y oscuridad en nuestra mente. Pero cuando llegó el Evangelio, una luz, ¿verdad? Estábamos mal, estábamos creyendo un mundo de mentiras y engaños. Y entonces aceptamos el Evangelio, ¿verdad? Y fuimos libres de todas esas cosas. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Maestro, nada más una cosa. Nada más es como que no me queda muy claro, pero esa es otra cosa. Esa que dice en Efesios cuando dice, por el que se subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Alguien se otros tipos de, bueno, dice la palabra de Jesús, bajo también preocupó a aquellos que nunca lo hubieran conocido, por eso yo le decía, o sea, que pudieron haberse hay algunos que no precisamente el cielo con él, sino un intermedio. No, lo dice también. ¿Te acuerdas? Esa clase yo la di y debería de haber quedado capaz. Bueno, la repaz, a la influencia de Cristo en la base espiritual debe de estar grabado, porque yo la di la no entiendo. No recuerdo el término de esa clase, una. Y la otra, a ver, cuando termine el trimestre, o sea, borran todos los videos. No, fíjate, porque yo la di hace 2 sábados y se les estoy dando a ustedes y que lo graban. Sí, y en el caso de la situación del instituto, nosotros nos limitamos a darles la enseñanza que se corresponde. A partir de ahí, nosotros tenemos los derechos de autor intelectual del material. Yo ya te di el conocimiento, ahora tú, lo que tú recibiste en tus notas, en tu intelecto, en tu razonamiento, te corresponde entonces conservar esta fuente de información. Porque yo no te puedo dar material que no es propiedad tuya, es del instituto. Por eso cuando termina el curso, nosotros cerramos los grupos. Y te lo digo con todo respeto, pero hay algunos que graban, hay algunos que sacan grabaciones de los videos, hay unos que hemos detectado que tienen todas las grabaciones y es un delito, porque es material y tiene derechos de autor. Es del ministerio, ¿no? Pero con una pastora de papá que le tuvo el material en su instituto. ¿Cómo se llama eso? Se llama plagio, robo de información, es un delito. Entonces tenemos que ubicar a veces a los. Entonces, regresando al punto de la clase, porque hoy escribiendo todos estos eventos. Sí. Y yo les dije, cuando vimos la situación de la cuestión de tratar de entender cuál es su origen, y del Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. O sea, hay cosas que Dios nos permite conocer y yo te recomiendo que te fijes aquí. Aunque escuches algunas otras posiciones, aunque puedas enterarte de alguna versión, algún video, algún estudio que hagan en internet, en YouTube, que tú conoces la verdad. Y si la Biblia no te da elementos más allá de lo que tú tienes que saber, cuida de permanecer en la doctrina.
Sí, porque Pablo, en la clase, Pablo hace una referencia en el caso de los seres angélicos. Y en su tiempo él escribe y dice que no se les dé culto a los ángeles, porque en ese momento adoraban, ¿verdad? Dice, francamente, hinchados en su entendimiento, eh, confundidos, ¿verdad? En su mente enseña que se adore a los ángeles. Hoy en día se está regresando a eso, sobre todo porque es la energía de la nueva era. Pero entonces nosotros regresamos y ¿en dónde nos paramos? En la pantalla. Lo que dice está paramos. Para no desviarnos, porque a mí me ha tocado ver cómo hay incluso pastores que se desvían. Uno de los grandes amigos de mi papá, el que se enorme, no terminó siendo matón, perdió su familia, sus dos hijos terminaron en la prostitución y él feliz de que se había primero hecho judío, renunciando a su persona, su nacionalidad, y luego finalmente terminó en la masonería. Dice la Biblia, no sea que yo siendo heraldo, sea descalificado, ¿verdad? Y me deslice, ¿verdad? Creyendo otras cosas. Entonces, ustedes están recibiendo sana doctrina. Deben de meditar lo que Dios dijo, y si algo no está comentado en la Escritura, a cuando yo esté allá, voy. Entonces yo enseño lo que dice la palabra y me cuido de mantener, ¿verdad? Si no, entonces empiezo a suponer, presuponer, y en tu mente empiezas a razonar en tu limitación humana y puede entrar el espíritu de plan. Entonces es mejor cuidar las. ¿Sí? ¿Ok? Bien, terminamos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos en esta hora que tú estés con nosotros, guardando nuestro corazón, nuestra mente, en todo lo que dice tu palabra, de tal manera que nosotros, Señor, disfrutemos la revelación que tenemos y la luz del Evangelio que nos ha permitido recibir, para también pedir en el nombre de Jesús. Amén.